Queridos amigos, queridas amigas, estamos nuevamente en su podcast Esperanza para hoy, con esta serie de estudios titulados Fundamentos de nuestra fe. Estamos estudiando juntos la creencia número 10, que lleva por título La experiencia de la salvación, y hoy daremos continuidad a los temas que hemos estado tratando. Tengo conmigo a dos apreciados hermanos que me acompañan. A mi mano derecha, nuestro hermano Raudel Durán. Con gusto, pastor. Gracias. Y también a mi mano izquierda, nuestro hermano Sergio Cárdenas. Gracias, pastor, por la invitación. Esperemos que todo salga de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es, les invitamos a compartir estos videos, a darles también like y a seguir viendo toda esta serie de las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sabemos que será de bendición para su vida. Hemos estado estudiando este tema tan importante que se llama la experiencia de la salvación. Y decíamos en capítulos anteriores que realmente la salvación es una experiencia, no es una teoría simplemente. En otras palabras, no es solamente algo que se queda en letras, sino que se convierte en una experiencia. Y es una experiencia que tiene varias etapas. Estudiamos la vez pasada acerca de la etapa de la experiencia de la salvación y el pasado, y hablamos un poco acerca del arrepentimiento, ¿cierto? Acerca de la justificación, de los resultados de la justificación. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la experiencia de la salvación y el presente. Amén. El pasado es muy importante, pero el presente también es bastante importante porque es el momento donde estamos ahora mismo, ¿no? Así que vamos a estar hablando acerca de algunos elementos de la experiencia de la salvación y el presente. Así que el creyente se convierte en una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en la experiencia de la salvación y el presente, empezamos a relacionarnos con una palabra que se llama santificación. ¿Qué podrían decirme de esta palabra, la palabra santificación? Pues en sí, cuando uno acepta la salvación en Cristo, pues ahí empieza el proceso de la santificación. O sea, desde ese momento estamos siendo apartados ya para Dios, ¿verdad? Dios dice que a través del cumplimiento en el Calvario de la muerte de Jesús nos santifica, nos aparta para Dios, y ahí empieza el proceso. La santificación, como lo vamos a ver a lo mejor más para adelante, es un proceso. O sea, ya nos hace santos, y la santificación viene con el tiempo, ¿no? Es un proceso. Sí. Es lo que puedo decir. Y bueno, es vivir una vida consagrada a la santidad ética y a la conducta moral de cada ser humano, ¿no? Cuando recibimos esa salvación en Cristo. Muy bien, así es. Sí, pues nos damos cuenta que pues la palabra para santificación pues es algo que nos aparta, ¿no? Nos aparta, nos separa para algo. Porque necesitamos estar nosotros apartados, separados del mundo. O sea, estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero tenemos que ser apartados para un trabajo especial, ¿sí? Como dice, así como en Romanos capítulo 1, en el verso 4, así como Dios apartó a Jesús con el espíritu de santidad, así quiere apartarnos a nosotros de la misma manera. En Romanos capítulo 1, en el verso 4, dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Entonces, como dijo usted, el pasado es muy importante, pero también el presente, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hizo Jesús, tenemos que nosotros ir de acuerdo con lo que Él cumplió, y ir nosotros también de acuerdo a lo que Él hizo. Ir avanzando, ¿no? Ir avanzando en carácter, situaciones que tenemos que ir cambiando, que eso es parte de la santificación, ¿no? Así es. Sí, el apóstol Pablo
dice que Dios nos ha llamado a santificación en 1 Tesalonicenses 4, versículos 3, 6 y 7. Y realmente pues es un llamado, ¿no? El llamado a la santificación. Como decía usted, hermano Raudel, es un proceso, ¿no? Es un proceso. ¿Iba a decir algo? Sí, ¿no? Siguiendo ahí lo de la santificación. Es por haber llegado a ser una nueva creación, ya los creyentes empiezan las responsabilidades. Cosa que antes no teníamos, o sea, no, es algo bonito porque es transitorio. O sea, aceptan una salvación, Dios nos santifica y luego vienen responsabilidades del nuevo creyente. Sí. ¿Verdad? Dice Pablo, quiero compartirles Romanos 6 y 19, me gusta mucho este verso. Dice el apóstol Pablo, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y aquí es lo que viene lo interesante, dice, que así como para iniquidad presentas vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentas vuestros miembros para servirle a la justicia. Sí. ¿Verdad? Me gusta mucho cómo Pablo lo explica. Dice, ahora debemos vivir por el Espíritu. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo vemos ahí como Pablo lo deja bien claro. Dice, como así para la iniquidad presentas tus cuerpos, tus miembros para servir a la inmundicia, o sea, al pecado, y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. Ese texto está muy bueno porque, en otras palabras, lo que está diciendo era, antes nosotros éramos siervos del pecado, ¿cierto? Servíamos al pecado, ¿sí? Y ahora servimos a la justicia. Entonces, seguimos siendo siervos. En otras palabras, seguimos obedeciendo, pero ya no al pecado, sino ahora a la justicia, ¿no? Sí, como decimos, los creyentes llenos del Espíritu no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando andamos conforme al Espíritu, pues somos transformados, puesto que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Ve? Entonces, aquí es donde vamos viendo nosotros esos cambios que se van haciendo en el camino, ¿no? En el trayecto cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues pasamos de una vida antigua a una vida nueva. Entonces esa vida nueva va siendo transformada por medio del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Entonces ya una vez que recibimos el Espíritu, pues dejamos de hacer cosas que hacíamos, y esa es una parte de lo que va haciendo santificarte, de la santificación, ¿no? Que ya te vas apartando de cosas malas que hacías que ahora ya no haces. Ya piensas dos veces para hacer algo que antes lo hacías normal. Sí, sí. Ocurre un cambio interior. Pablo en 1 Corintios 15, versículos 51 y 54, él habla acerca del cuerpo mortal corruptible se revestirá de inmortalidad. En otras palabras, en el futuro, cuando el Señor Jesús vuelva, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Ahora, no sabemos cómo se va a ver esto. Pablo le gusta hacer una comparación entre la semilla y cuando germina la semilla, que es una planta. Entonces, él dice que pues, la semilla y la planta no se parecen para nada, ¿no? Y así nuestros cuerpos de ahora no se van a parecer a nada a nuestros cuerpos futuros que Dios nos va a dar. Pero mientras eso ocurra, o sea, eso va a ocurrir en el futuro, mientras tanto, debe ocurrir otra transformación, no del cuerpo. Ahorita, la transformación que debe estar ocurriendo es la transformación del corazón o del carácter. ¿no? Así es. Nuestros caracteres deben ser transformados en preparación para la segunda venida. No podemos recibir al Señor Jesús con un carácter pues prácticamente de una persona perdida, ¿cierto? Tenemos que ser una nueva criatura, y ese es un milagro que hace pues Dios en el corazón. Así que esta naturaleza interior se va renovando diariamente. Como usted decía, es un proceso y es una renovación diaria. Ahora, lo interesante aquí es que si no se renueva diariamente, entonces se degenera diariamente.
No hay término medio, ¿cierto? O mejora o empeora, pero no puede quedarse como en la mitad, ¿cierto? Sí, una de las maneras que podemos nosotros ir renovándonos es, pues, estudiando la palabra del Señor, porque la palabra es la que cambia, transforma, ¿no? Ujú. Imaginemos una persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, pero únicamente acepta con esas palabras. Eso no va a ser un cambio total en su vida. Tiene que estudiar la palabra del Señor para que la palabra haga esa transformación. El estudio de la palabra del Señor es la que hace la transformación por medio del estudio y el Espíritu Santo que trabaja en ello, ¿no? Si no estudiamos la palabra del Señor, ¿cómo podemos ir cambiando nuestros caracteres? Sí, es como esperar que nuestro cuerpo crezca sin darle alimento, ¿no? Correcto. No hay forma. Ujú. Sí, sí, sí. Es a veces ir luchando, ¿no? Una vez que uno acepta a Cristo con la naturaleza pecaminosa, porque ya aceptamos la naturaleza divina y ahí es donde viene a veces el conflicto, ¿no? Pues se oponen una con otra, pero como dice bien el hermano Sergio, ¿no? O sea, a través de, por eso está la iglesia, por eso está la escritura, para que a través de eso y con la ayuda del Espíritu Santo principalmente, vienen los cambios de la persona. Sí, Y son cambios automáticos que vienen, ¿no? Porque nadie te obliga específicamente a dejar de hacer esas cosas, sino es la transformación del espíritu en el creyente. así es, a través de la verdad, ¿no? Que la verdad puede ser presentada a través de otra persona, a través del estudio de las escrituras, a través de una predicación, de muchas formas, ¿no? Así que, como usted decía, hermano Raudel, ahora nos convertimos en personas que aman las cosas que en un tiempo aborrecíamos y aborrecemos las cosas que en otro tiempo amábamos. Sí, ahora cambian los papeles, ¿no? Y esto lo hemos visto en la vida de muchas personas, ¿no? Personas que tenían hábitos y vicios. Yo recuerdo la historia de una persona, un borracho, que estaba allí con sus amigos y resulta que precisamente ese día que él estaba allí borracho, había una campaña evangelística y sus amigos le dijeron, oye, te damos una cerveza si vas y bajas al predicador de allá del púlpito. Y él dijo, yo hago cualquier cosa por una cerveza. Y fue a bajar al predicador de allá de donde estaba predicando la tarima, ¿no? Pero a medida que se iba acercando, el Espíritu Santo empezó a tocarlo por medio de lo que el predicador estaba diciendo y al llegar se quedó nada más escuchando y aceptó el mensaje y pasó al bautismo y se bautizó. Y el pastor que contaba esta historia dice que él iba, ahora era un primer anciano, este persona que antes era borracha, y le dijo, persona le dijo al pastor, antes yo decía cualquier cosa por una cerveza y ahora yo haría cualquier cosa por Cristo. Por Cristo. Así que La transformación cambia. ahí. Y pues es como vemos, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que va redarguyendo en la mente de las personas, va haciéndoles ver su error, ¿no? Y eso es lo que nos convence. No es tanto que nosotros, sino el Espíritu de Dios que quiere convencernos, o sea, que nos da la oportunidad, no nos puede obligar a aceptar, pero hace que sientas ese deseo de un cambio en tu vida, de que te sientas mal de lo que tú eres en ese momento, ¿no? Un ejemplo, personas que venimos de un mundo, pues, mal, ¿no? Nos dimos cuenta cómo el Espíritu fue trabajando en la vida de uno, ¿no? Que primero uno quería, pues, seguir viviendo normal. Ibas a congregarte, pero salías de congregarte y querías Seguir haciendo lo mismo. Pero llegó un momento en el que salías de allí y había algo que, como decíamos, ¿no? Te redarguía, decías, voy a hacerlo. Pero te cohibías a hacerlo y ya no lo hacías. Dijiste, bueno. Entonces, así trabaja el Espíritu, ¿no? Poco a poco, y como es un proceso que se lleva. Sí. A unos más rápido, otros más lentos, pero se va. Yo creo que segunda de Pedro lo dice claramente lo que estamos platicando, ¿no? Acerca del proceso que lleva. Dice segunda de Pedro 1, 5 y 7. Dice cómo cuando tenemos acceso al poder divino nos permite añadir todo con diligencia. Hagan de cuenta que es una escalerita. Sí, ¿verdad? Dice segunda de Pedro
capítulo 1. Verso 5. del 5 al 7. Ajá. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cómo empieza, no? Sí. Dice Empieza vuestra con la fe, ¿no? virtud. A la virtud, conocimiento. Sí. Una vez que tienes el conocimiento, dominio propio. Sí. Y luego sigue del dominio propio, paciencia. Paciencia. De la paciencia a la piedad. Y de la piedad al afecto fraternal. Y del afecto fraternal al amor. Y es como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Al fin de cuentas dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, Pablo lo resumía de esa Sí, manera, ¿no? ¿verdad? O sea, Entonces, y ahora Cristo las cosas habitando. que antes hacía no las hago yo, sino que ahora las hace Cristo que vive en mí. Sí, así que aprendemos que este es un proceso dinámico y también aprendemos que el Espíritu Santo nos ayuda, pero el Espíritu Santo no va a lograr progreso sin nuestra participación. Entonces, nosotros tenemos que estar involucrados en este proceso de la santificación, aunque los méritos los da el Señor, el crecimiento lo da el Señor, así como el agricultor, si no sale también a hacer su trabajo, aunque caiga la lluvia, aunque salga el sol, la planta no va a dar los frutos, ¿no? Por eso es importante cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es importante que reciba estudios bíblicos. Sí, Es muy importante que reciba estudios bíblicos para que poco a poco vaya agarrando conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? así es. Y por eso estamos estudiando con ustedes. Y estos son prácticamente estudios bíblicos. Esperamos que allí donde nos estén viendo, ustedes puedan seguir viendo estos videos, compartiéndolos. Gracias por vernos y nos vemos en un próximo episodio. Dios les bendiga. Bendiciones. Este ha sido su programa Esperanza para hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que comparta y dé like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe. Fundamentos de nuestra Fe.